Tenemos la unidad 3 de bromatología, en el cual vamos a ver y repasar algunas cosas que ustedes ya saben y que han aprendido el curso de química orgánica, en el cual vamos a ver las proteínas. Creo que desde la preparatoria empiezan a ver algunas cuestiones, vamos a repasar y vamos a ver el enfoque más adelante en alimentos. Pues repasemos lo que ustedes ya saben, lo aprendido. Las proteínas, ¿qué son y cómo son? Bueno, las proteínas, la definición sencilla en alimentos son los principales componentes de la estructura de los tejidos corporales. Los músculos y los órganos están formados por proteínas que son necesarias para su crecimiento y desarrollo y para el mantenimiento y reemplazo de los tejidos gastados o dañados. Se encuentran en todas las partes de la célula porque, además de su estructura, son indispensables en las funciones celulares. La única forma nosotros de guardar proteínas en el cuerpo es en los músculos. En el estómago, en la panza, se acumulan grasas, azúcares, pero solamente en los músculos que tengamos podemos hacer proteína, podemos guardar proteína. Por eso es necesario que cuando ustedes están haciendo ejercicio, por ejemplo, levantamiento de pesas, están destruyendo el músculo y quieren volver a construir, necesitan llevar una buena alimentación rica en proteínas, dependiendo de su intensidad de actividad física. Que también vamos a ver más adelante que el exceso de proteínas también es malo. Entonces, pero si no consumes las proteínas necesarias mientras estás haciendo ese ejercicio extenuante, pues nunca va a crecer el músculo, ¿no? Porque como dice aquí, es el componente esencial en las estructuras de tejidos. Las proteínas que necesitamos las tomamos de alimentos de origen vegetal y animal, además de su función esencial y muy bien conocida de proporcionar los aminoácidos necesarios para que el organismo produzca sus propias proteínas. También pueden ejercer efectos positivos sobre la salud, evitando o reduciendo el riesgo de padecer determinadas enfermedades. Esta cantidad de proteínas, como siempre, debe haber un balance, ¿no? Por ejemplo, los vegetarianos tienen problemas en el consumo de ciertas proteínas que toman suplementos alimenticios que una persona que come una comida balanceada con carnes. De hecho, la cantidad de carne debe ser poca. Entonces, obtiene la cantidad necesaria de proteínas. Hay una teoría también que dice que nuestro cerebro empezó a crecer cuando el ser humano empezó a comer carne. Entonces, va relacionado. También han habido estudios de que personas que son vegetarianas, que no consumen nada de carne, cuando son periodos o años de ausencia de carne, estos les puede causar daños a la salud, ¿no? Y otros estudios dicen que las personas vegetarianas pues son más saludables porque pues las carnes contienen toxinas, contienen grasas, etcétera, ¿no? Yo creo aquí que el problema de nosotros es la proporción, ¿no? Entonces, una proporción de comida debe ser 1/3 o 1/4% de carne y lo demás frutas o vegetales, ¿no? Pero al contrario, ¿no? Nosotros vamos a comemos 10 tacos al pastor, le ponemos un poquito de cilantro y cebolla para que sea nuestra porción de vegetales y una Coca Light, ¿no? Entonces, así no se puede. Los elementos básicos de las proteínas son aminoácidos. Esto también ya lo saben. ¿Qué son los aminoácidos? Son compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que como su nombre lo indica, contiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Esa es la estructura, ¿no?, básica de un aminoácido, ¿no? De hecho, casi todos son iguales, excepto por una cadena lateral que les proporciona características particulares, lo que da existencia a 20 aminoácidos diferentes, los cuales vamos a ver 11 y 9 más adelante, esenciales y no esenciales, ¿no? ¿Cuáles son los esenciales? Los que el cuerpo no puede producir. Entonces necesitamos consumirlo de una fuente externa, y los no esenciales son los que se pueden construir a partir de
otras macromoléculas, ¿no? La descomposición de otras macromoléculas, ¿no? Aquí me gusta esta tabla, esta imagen, porque nos dice, ¿no? Fácilmente cuáles son los alifáticos, que es alanina, glicina, isoleucina, leucina, prolina y valina. Los que son aromáticos, los que tienen aroma, fenilalanina, que la fenilalanina saben que es un edulcorante, triptófano también, tirosina. Los que son ácidos, ácido aspartico, ácido glutámico. Los básicos, arginina, histidina, lisina. Los hidróxilos, serina, treonina. Y los sulfurados, cisteína, metionina, para terminar con los aminos, que son asparagina y glutamina, ¿no? Estos son los 20 aminoácidos, ¿no? Entonces, lo importante de los aminoácidos es la forma en que estos se complementan para formar una estructura de una proteína. Además, las estructuras de las proteínas también tienen modificaciones que si no tuvieran estas modificaciones, de hecho muchas son modificaciones post-traduccionales, no tendrían el plegamiento o la función activa de estas proteínas. Cada proteína está caracterizada por una secuencia ordenada de aminoácidos, por lo que su composición y longitud y por lo tanto su peso son específicos de cada una. Para complicar más las cosas, hay proteínas que además de aminoácidos tienen otros componentes. Por ejemplo, lípidos y se llaman lipoproteínas. Colesterol en sangre puede ser o glúcidos, y si tienen glúcidos, que es un azúcar, se llaman glicoproteínas. Por ejemplo, las inmunoglobulinas o anticuerpos que están muy de moda, ¿no? El famoso IgM, IgG, ¿no? Que están haciendo para las pruebas de COVID. Entonces, nuestros anticuerpos son, bueno, ustedes saben más de eso, ¿no? Que yo. Cuando hay una infección, cuando hay un agente externo que entra, ¡pum!, se activa, ¿no? IgM, IgG, ustedes saben que los 7 días, que los 14 días, hasta los 28 días, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo va haciendo estas inmunoglobulinas, se van aumentando para que ataquen estos males, ¿no? Estas causas externas al cuerpo, ¿no? En este caso, el virus, ¿no? IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, ¿no? Son las inmunoglobulinas que nos ayudan a proteger de virus, de bacterias o de parásitos. Entonces, las estructuras de las proteínas, la primera que ustedes vieron fue la estructura primaria. ¿Cómo es la estructura primaria? Tienes un aminoácido que se pega con otro aminoácido, que se pega con otro aminoácido. De hecho, las estructuras primarias de las proteínas salen del ribosoma. Son las que salen, que se ven por la enzima, la aminoaciltransferasa, viene y ¡pax!, les coloca la unión entre aminoácidos mientras va saliendo del ribosoma. Otra estructura, después de ya tener de la estructura primaria, la segunda estructura, la secundaria, y esto ocurre cuando los aminoácidos en secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. Entonces vamos a tener dos muy famosas, la hoja plegada y la alfa hélice. Estas tienen esta forma. A ver, voy a poner. Hoja plegada y la alfa hélice. Y la estructura terciaria ocurre cuando hay interacciones entre alfas hélices y hojas plegadas. Cuando estas hay unión, se empiezan a formar a través de puentes de hidrógeno, y las que más nos interesan a veces, las que tienen la función, las que pueden hacer la chamba, son las estructuras cuaternarias de las proteínas. De hecho, ese es el gran problema, ¿no? Ustedes pueden obtener o secuenciar toda una proteína, pero si no tienen el plegamiento, la estructura cuaternaria, pues no va a tener la función biológica que tiene, ¿no? Ese es el gran problema que a veces tienen los científicos, ¿no? Sí puedes tener esto, pero los plegamientos a veces se dan de forma algo específicas, ¿no? ¿Quiénes hacen los plegamientos? Ustedes también ya recuerdan sus clases de bioquímica, las chaperonas y las chaperoninas, ¿no? Son aquellas que se pegan o se meten así como en un botecito
y salen las proteínas ya plegadas para obtener su estructura cuaternaria y su función biológica. Esa es la representación de estructuras secundarias, como se ven, ya un poquito más meticuloso, en el cual podemos ver cómo se empiezan las uniones a través de los oxígenos, y esta es hoja plegada y este es alfa hélice. ¿Cómo es una proteína desdoblada? ¿Cuáles son los grupos hidrofílicos, hidrofóbicos? Ustedes ya saben que les gusta o que no les gusta el agua. Los grupos hidrofílicos generalmente se encuentran en el exterior y los grupos hidrofóbicos se van a encontrar dentro de la estructura plegada, ¿no? Y también muchas veces dentro de la estructura está la actividad enzimática. Es una representación esquemática de la desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización? Que está plegada y desplegarla, ¿no? ¿Cómo se da la desnaturalización? Pues a través de un cambio de pH, de aumento de temperatura o de meter alguna enzima que ayude al desdoblamiento de estos aminoácidos, ¿no? En este caso se trata de una proteína del suero de leche, y el pH neutro es un dímero compuesto por dos subunidades. Inicialmente evoluciona hacia un estado semidesnaturalizado y correspondiente a una estructura no desplegada hasta que su desnaturalización es irreversible, ¿no? ¿Qué significa irreversible? Que ya está desnaturalizada no vuelve a pegarse y a obtener la lactoglobulina en esta forma. Entonces, ¿qué hacemos con las proteínas que comemos? Entonces, nosotros comemos alimentos, ¿no? Frutas, verduras, carnes, y estas contienen proteínas en menor o mayor proporción. Entonces, empezamos a construir el bólido, a masticar, empezamos a destruir la masa y la digestión de proteínas comienza en el estómago, donde están los jugos gástricos, están las enzimas proteolíticas. ¿Por qué dicen proteolíticas? Porque rompen proteínas, y la principal es la pepsina, que es la que se encarga de degradar de una manera inespecífica a las proteínas. Es capaz de romper numerosos enlaces entre los dímeros de distintos aminoácidos que lo constituyen, y esta ruptura surge en péptidos, fragmentos de proteína de menor tamaño, pero muy pocos aminoácidos libres. El pH del ácido del medio estomacal, por ejemplo, permite la acción de la pepsina y también puede causar un desdoblamiento que habíamos llamado desnaturalización de la estructura de las proteínas, que facilite Esta es la producción de pepsina, ¿no? Tenemos nuestra mucosa gástrica, y en la presencia de pepsinógeno es una forma activa de la pepsina, y el pepsinógeno es activada por ácido clorhídrico. ¿Cómo obtenemos nosotros este ácido clorhídrico? Pues el cloro principalmente lo obtenemos de la sal. Por eso es que se debe comer sal, aparte de retener líquidos, para producir ácido clorhídrico en el estómago, ¿no? El ácido clorhídrico hace la pepsina, y esta se encarga de la producción de proteínas. Por eso también nosotros, si no comemos, los jugos gástricos empiezan a producir estos ácidos, los cuales, si no hay alimento, si no hay bólido, empiezan a dañar nuestro estómago, y es donde viene la gastritis, ¿no? La pepsina es capaz de catalizar la hidrólisis de enlaces peptídicos de proteínas y convertirlas en polipéptidos más cortos. Así, la peptina y el ácido clorhídrico permiten la digestión parcial de los alimentos en el estómago. Es lo que les comentaba, ¿no? La fuerte acidez y la acción digestiva de proteínas de la pepsina pueden dañar el revestimiento del estómago, produciendo úlcera gástrica, ¿no? Cuando hay úlcera gástrica, ya no hay vuelta para atrás, ¿no? La úlcera gástrica es degenerativa y provoca la muerte. Como defensa, se produce un moco que se adhiere a la superficie epitelial gástrica. Contiene bicarbonato alcalino secretado por células epiteliales que protege contra el daño de la pepsina.
Por eso aquí dice bicarbonato alcalino. Por eso cuando nos duele la panza o comemos mucho que nos da indigestión, tomamos un Alka-Seltzer o sal de uvas, que es bicarbonato alcalino, con tal de neutralizar la gran cantidad de ácido con la base, ¿no? Ácido más base produce sal y agua, ¿no? Entonces tratar de modificar el pH del estómago para que no nos dé, ¿no? Entonces una úlcera del duodeno, una úlcera en el estómago, ya no hay vuelta para atrás. La digestión del estómago, pues ustedes también ya conocen más que yo. Vamos a hacer un repaso. Parte dilatada del tubo digestivo, donde se completa la digestión mecánica y continúa la digestión química, ¿no? Esta parte, el bolo alimenticio se transforma en una papilla llamado quimo, y el esfínter pilórico regula el vaciado gástrico, ¿no? Este es el resguardo, y es donde siguen pasando los alimentos ya al intestino delgado, al intestino grueso, y necesitamos, ¿no? Cuando el bolo alimenticio pasa del estómago al intestino delgado, interviene en la digestión el jugo pancreático, que se vierte del páncreas al duodeno. El jugo pancreático participa en la digestión de proteínas, glúcidos, lípidos y ácidos nucleicos, y para efectuar la degradación de proteínas contiene diversas enzimas proteolíticas, que son la tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasas, que actúan al pH neutro y ligeramente básico del medio duodenal. Estas enzimas complementan los efectos que han provocado la pepsina del estómago, produciendo péptidos cortos y aminoácidos libres que pueden ser absorbidos y pasar a la sangre a través de la capa que reviste las paredes del intestino, llamada mucosa intestinal. Este es un repaso, ¿no?, de cómo la degradación. Y finalmente las células epiteliales, que forman la mucosa, además de desempeñar funciones de protección y absorción, segregan en el interior del intestino diversas enzimas proteolíticas capaces de liberar aminoácidos individuales de los extremos de los péptidos, o bien intervienen degradando péptidos que alcanzan su interior, pues también poseen enzimas proteolíticas intracelulares. Esto es un repaso de lo que ustedes ya saben de bioquímica. Entonces, cómo las proteínas, si se desnaturalizan, se llegan a aminoácidos, y cómo los aminoácidos pueden formar proteínas, ¿no?, si se unen a cadenas, etc. Los restos son restos cetoácidos, que estos o pueden entrar a ciclo de Krebs para dar energía, o se liberan en forma de aquí sería, este es amoníaco, ¿no?, pero sería amoníaco también, ¿no?, que se va a través de la orina. Los polisacáridos, si rompemos, se vuelven monosacáridos, y si juntamos muchos monosacáridos, formamos polisacáridos. Estos ácido pirúvico, que se da a través de la glicólisis, que es la primera ruta metabólica que ven, que es la descomposición de glucosa hasta piruvato, y el piruvato se puede convertir en acetil-CoA para entrar a ciclo de Krebs, ¿no?, que es el ciclo de que mayor energía nos dan. Y si no, también hay lípidos, que estos se rompen, se degradan, ácidos grasos y glicerina, y estos lípidos también pueden volverse acetil-CoA, que la proporción de lípidos de energía es mayor comparado con los polisacáridos, pero eso ya ustedes lo saben, ¿no? Entonces, el transporte en el ciclo de Krebs van a haber CO2 y agua, ¿no?, para obtención de energía. Entonces, a través de proteínas, de azúcares o de lípidos, podemos obtener energía. Aparte de formar las proteínas de nuestro cuerpo, los aminoácidos son precursores de otras importantísimas moléculas biológicas de la naturaleza, como los ácidos nucleicos, que son DNA y RNA. El glutatión es un antioxidante que ayuda a proteger a células de daños oxidativos. La creatina es una fuente inmediata y directa para proveer energía a las células musculares, y de hecho la creatina es algo que está permitido para los deportistas de altos rendimientos, porque como dice, fuente inmediata y directa para proveer energía, ¿no? Entonces es una de las cosas, la creatina y la carnitina,
para mejorar el rendimiento físico. Este es un neurotransmisor de adrenalina y hormonas como oxitocina y tirosina. ¿Cuáles son los beneficios del glutatión? El glutatión es una proteína de origen natural que protege a todas las células, tejidos y órganos de los radicales libres tóxicos y de las enfermedades, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Aumentar energía, fortalecer el sistema inmunológico, ahorita muy de moda, desintoxicar el hígado y las células, mejorar el enfoque y calidad mental, reduce las molestias musculares, mejora la piel y captura y expulsa. De los 20 aminoácidos vamos a mencionar cuáles son los no esenciales. Y como habíamos dicho, los no esenciales son aquellos que nosotros somos capaces de sintetizar a partir de otras sustancias más grandes, ¿no? ¿Cuáles son los no esenciales? Alanina, glicina, asparagina, cisteína, arginina, glutamina, tirosina, ácido aspartico, prolina, serina y ácido glutámico. Los 9 aminoácidos esenciales, los cuales no podemos sintetizar en el cuerpo, que tenemos que tenerlos a fuerzas de los alimentos, es triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina e isoleucina. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben, es solamente un recordatorio de sus clases de química orgánica. Entonces, ¿cómo afecta la comida? Aquellas que son carnes, huevos, pan, cereales, se digieren, que son proteínas, se digieren en aminoácidos y las proteínas se convierten en músculo. Lo que son panes, harinas, pastas, son azúcares y estos se convierten en grasa, siempre y cuando se consuman en gran cantidad, en proporciones elevadas y no se hagan ejercicio, ¿no? Es el problema, ¿no? Que nuestro balance de materia y energía es mayor lo que consumimos a lo que gastamos. Lo que son frutas, verduras, se digieren como energía y fibra y pues se convierten en bienestar. Y algunos salmones, nueces, huevos, quesos, se digieren como moléculas vitales, que por ejemplo es colesterol bueno, ustedes ya lo saben. Y pues la comida chatarra, las cocas, las papas fritas, hamburguesas, pollo fritos, tienen gran cantidad de azúcares y ácidos grasos que se convierten finalmente en sobrepeso a los seres humanos. Entonces, la secuencia de aminoácidos de las proteínas y por lo tanto las estructuras tridimensionales que necesitan las células para su funcionamiento está recogida en la información genética contenida en el DNA de cada individuo, que permite la síntesis de 25.000 proteínas diferentes que en un conjunto forman los elementos estructurales, ¿no? Ustedes ya saben que la traducción es la forma para producir las proteínas y esto es a través de un RNA mensajero, el cual el triplete se llama codón de aminoácidos, se inserta en el ribosoma, viene un tRNA de transferencia y en el ribosoma van pegando y van haciendo las secuencias de proteínas, ¿no? Hasta dejar una secuencia primaria de las proteínas. Algunas proteínas necesitan algunos cambios o modificaciones post-traduccionales y esta es la preproinsulina, como es el péptido, la proinsulina. Entonces, sin esta señal peptídica, estas no obtienen, si no se quita esta parte, no se va a poder obtener la proinsulina y no se va a poder generar la molécula que nosotros no necesitamos. ¿Y para qué es la insulina? Pues la insulina es aquella que nos permite pasar los azúcares a las células, ¿no? Cuando hay un nivel bajo de glucosa en el páncreas, el glucagón secretado por moléculas alfa del páncreas y el hígado descarga glucosa en la sangre, ¿no? Cuando es nivel alto, pues el páncreas a veces no quiere chambear, entonces
Dice, empieza a segregar insulina por las células betas del branquia, que las células toman glucosa en la sangre para restablecer los niveles normales de glucosa en sangre. Esta es la secuencia de la proinsulina y esta es la secuencia de la proinsulina, ¿no? Hay algunas que, pues este es un vector, el vector P cambia 1105, en el cual sirven para utilizar en levaduras, entonces para poner la insulina y hacerla a gran escala, ¿no? Gracias a las tecnologías de genética ya se puede tener insulina a gran escala, ¿no? Ya tiene algo de tiempo, pero es un recordatorio de los que vieron en su clase de genética. Entonces, si se emplean como combustibles, los aminoácidos se degradan hasta CO2, que es la forma más reducida de carbono, o se convierte en glucosa, en cuyo caso serán también finalmente oxidados por la glicólisis por completo y después ciclo de Krebs, aunque el exceso de glucosa también se transforma y acumula en grasa, ¿no? ¿Quién es el que hace la chamba? Pues el hígado, ¿no? El hígado, nucleótidos, hormonas, porfirinas, proteínas plasmáticas, proteínas hepáticas, que es lo que entran, aminoácidos, proteínas musculares, saca proteínas tisulares, aminoácidos en sangre, degradación, glucosa, ya saben, glucógeno en el músculo, que es la forma de reserva de la glucosa, piruvato, se puede volver acetil-CoA para ciclo de Krebs y finalmente formar energía. Por ejemplo, en las proteínas animales no hay ningún aminoácido esencial limitante, aunque dentro de las proteínas vegetales, el arroz y el trigo y otros cereales son pobres en lisina, y la soya y otras legumbres en metionina, además de poseer poca cisteína que deben convertirse en esencial en situaciones de enfermedades o de estrés. El concepto de disponibilidad de un aminoácido en una proteína engloba tres aspectos que pueden determinar la cantidad en la que es aprovechado a partir del alimento. Primero, qué tan digestible es la proteína, ¿no? La ausencia de interferencias y por último la integridad química. La digestibilidad de proteínas describe es qué tanto podemos degradar, porque si no podemos degradar estas proteínas, pues van a pasar ahora sí de largo, ¿no? La ausencia de interferencias, entonces también hay moléculas que cuando comemos se combinan entre ellas y estas van a impedir que éstas se puedan digerir. Y por último la integridad química, que es la proporción de alimento que una vez absorbido se encuentra en la forma utilizable para él. La medicación con antiácidos puede dificultar la acción de la pepsina y se ha detectado que un aumento del pH de 1.5 a 3, ambos incluidos dentro del intervalo que se considera normal en el estómago, es el responsable de que algunas proteínas que se degradan totalmente resistan la digestión incluso durante más de 60 minutos, ¿no? Es el problema de tomar antiácidos, ¿no? Al no ser recetado por médico, ¿no? Nos duele el estómago, tomamos Melox, Pepto-Bismol, etcétera, ¿no? Los famosos antiácidos. Pero estos no se deben de consumir muy seguidos o muy continuos, ¿no? Precisamente por lo mencionado aquí arriba. Y la estructura de las proteínas también determina su estabilidad frente al tratamiento térmico al que someten muchos alimentos, como consecuencia su digestibilidad. Por ejemplo, la beta-lactoglobulina es la proteína más importante del suero de la leche. Es muy resistente al ataque de las pepsinas, pero si se calienta, se desnaturaliza y permite que la pepsina actúe más rápidamente. Por eso también se debe de calentar la leche. Pero bueno, esto ya es una ley casi que debe estar pasteurizada. Otras proteínas forman agregados al calentarse, lo que compromete su solubilidad y provoca que se digieran con mayor dificultad. Este es el caso de las principales proteínas del cacahuate, que al tostarse son mucho menos solubles y menos digeribles que las mismas proteínas de los cacahuates crudos. Este es un ejemplo, ¿no? Las legumbres, sobre todo las habas y los guisantes, también contienen taninos, sustancias solubles de naturaleza polifenólica, capaces de unirse a las proteínas, formando complejos de proteínas tanino que ya no son solubles en aguas,
con lo que escapan de la digestión. Otro factor antinutritivo común en el reino de los vegetales es el ácido fítico, conocido por su capacidad de formar complejos insolubles metales, como el calcio, el cobre, el hierro o el zinc, en el tracto gastrointestinal y reducir la disponibilidad, pero también pueden dar lugar a uniones que involucren a proteínas alimentarias, con consecuencias negativas para su aprovechamiento del organismo. Y esta es la estructura, ¿no?, del ácido fítico. Y estas son algunas de los alimentos que contienen, que son el sésamo, el arroz integral, amaranto, garbanzos, copos de avena y cacahuates, ¿no? El ácido fítico es un ácido orgánico que contiene fósforo, presente en vegetales, sobre todo en semillas y fibras. Los catabolitos del ácido fítico son denominados como polifastos de inositol, y algunos ejemplos son la penta, la tetra y trifosfato. En tecnologías domésticas de preparación de alimentos se puede reducir el ácido fítico en todos estos alimentos por cocción simple. Algunos métodos más efectivos es el remojo en un medio ácido, fermentación del ácido láctico o la germinación, que es dejar remojando en agua, ¿no? Que es lo que hacen, por ejemplo, con la avena. Los lactobacillus, probióticos y otras especies de la microbiota digestiva endógenos son una fuente importante de enzimas fitasas que cataliza la liberación de fosfato a partir de fitato y de hidrólisis de complejos formados por iones metálicos o fitatos y otros cationes, haciéndolos más solubles, por lo que en las últimas instancias mejoran y facilitan su absorción intestinal. El ácido ascórbico, que es la vitamina C, puede reducir el efecto del ácido fítico en el hierro. Por eso hay que echarle limón a todo. ¿Cuál es la función biológica? La función de la biológica es que en las semillas y en los granos el ácido fítico y sus metabolitos tienen varias funciones importantes. En particular, el ácido fítico cumple funciones como almacén de varios elementos. Y la evaluación de la calidad nutricional de las proteínas, pues la da la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Por ejemplo, las proteínas de huevo, leche, vaca, ternera, soya y trigo poseerán valores de 118, 121, 92, 91 y 42% respectivamente. Se estima que una proteína con una puntuación del 100% superior proporcionaría tras digestión el total de aminoácidos esenciales requeridos por un preescolar de 2 a 5 años, por lo que normalmente las puntuaciones son encima de 100. Se redondean de esta cantidad al suponerse que no aportan ningún beneficio adicional.